Toda guerra en la historia galáctica siguió reglas predecibles hasta que los humanos entraron en combate y esas reglas dejaron de aplicarse. Esta no es una historia sobre mejores armas. Trata sobre lo que sucede cuando una especie se niega a luchar como la lógica lo exige. Caret había visto morir a soldados durante 30 ciclos, pero nada lo preparó para este tipo particular de absurdo. La pantalla holográfica parpadeó en el centro de mando, proyectando una luz azul sobre sus 4 ojos mientras permanecía inmóvil, con las mandíbulas ligeramente separadas en lo que cualquier Bin reconocería como una profunda confusión. La grabación se repitió por 7ª vez. 17 soldados de choque de élite, un humano, 2 armas de fuego ridículamente anticuadas, ningún superviviente del lado de Bin. Reproducir segmento 4 alfa de nuevo. Caret se conectó al dron de análisis que sobrevolaba cerca de su estación de trabajo. El dron obedeció sin comentarios porque, a diferencia de Kurt, carecía de la capacidad para el miedo existencial. Se suponía que analista táctico senior era un puesto respetable. 3 décadas de servicio, 47 evaluaciones de campaña, 6 condecoraciones por precisión estratégica. Kurt había predicho los movimientos de la flota, analizado las líneas de suministro enemigas y pronosticado correctamente los resultados de las batallas con un 94% de fiabilidad. Nunca, en todos esos ciclos, había escrito un informe que comenzara con la frase, la teoría militar convencional se ha vuelto funcionalmente inútil. Estaba a punto de empezar ahora. El historial de servicio de Kurt hablaba por sí solo, aunque rara vez se molestaba en hablar de ello. 47 campañas en 6 brazos espirales. Había analizado las tácticas de colmena de los enjambres keltinos en Praxis 9, había predicho el colapso defensivo de Sultari en Puerta Carmesí y había reestructurado personalmente el protocolo de invasión que llevó al colectivo ontodiano a un acuerdo en menos de 4 rotaciones planetarias. Su Katon tenía 3 cicatrices de puestos de combate reales. Cuando era joven y lo suficientemente estúpido como para pensar que la experiencia de campo forjaba el carácter en lugar del trauma, el Imperio Bin no conquistaba territorio por suerte o ventaja numérica. A pesar de lo que afirmaban las redes de propaganda, ganaron porque calcularon. Cada invasión siguió una doctrina refinada durante más de 2000 ciclos de guerra. Primero la superioridad orbital, segundo la negación atmosférica y tercero las fuerzas terrestres, pero solo después de que el reconocimiento aéreo mapeara cada posición defensiva hasta la ubicación de cada arma. Los soldados de choque se desplegaron en formaciones de 17 unidades porque los modelos matemáticos demostraban que 17 era el número óptimo para la penetración urbana, la limpieza de túneles y la toma de instalaciones. Cada soldado portaba repetidores de plasma calibrados para perforar blindaje militar estándar, capaces de resistir armas de energía dirigida de hasta clase 7, y se entrenaron durante 4 ciclos antes de su despliegue real. Funcionó. Siempre funcionó hasta la llegada de la humanidad. El problema de la Tierra comenzó hace 6 meses cuando una flota de exploradores Bin hizo el primer contacto cerca del sistema natal de la especie. Las evaluaciones iniciales los clasificaron como primitivos, agresivos y catastróficamente apegados a armas de proyectiles dignas de un museo. Apenas habían alcanzado la velocidad de la luz. Sus naves más grandes ocultaban menos que un frigote rienda. El alto mando autorizó la expansión en territorio humano con el mismo entusiasmo que uno podría reservar para reclamar un campo de asteroides indefenso. Se suponía que el objetivo 77 azul sería rutinario, un mundo colonial menor, con una población aproximada de 40.000 habitantes, defensas orbitales limitadas y sin flota militar. La fuerza de invasión era, en realidad, menor de lo que recomendaba el protocolo estándar, porque ¿para qué desperdiciar recursos en lo que equivalía a una operación de limpieza? Curve había señalado 3 preocupaciones menores en su evaluación preliminar. El perfil psicológico humano sugería una agresividad inusual. Su tecnología armamentística, aunque primitiva, mostraba una versatilidad extraña, y había algo en los datos culturales sobre los medios de entretenimiento que le molestaba. Aunque no podía explicar por qué ver grabaciones de humanos disparándose entre sí por diversión le parecía relevante, sus preocupaciones fueron anotadas, archivadas y completamente ignoradas. El comandante Torak incluso se rió, lo que sonó como rocas moliendo en una unidad de eliminación. Luchan con propulsores químicos. Caret, tenemos plasma. Estos son matemáticas. Resultó que las matemáticas no habían logrado explicar la locura que el Consejo de Guerra convocó en el dominio,
el portaaviones de mando de la flota. Con todo el peso ceremonial que tales ocasiones exigían, Caret asistía remotamente. Su proyección holográfica brillaba en el borde de la mesa circular, mientras los oficiales superiores ocupaban el espacio físico como si ocuparan sistemas estelares con absoluta confianza. El comandante Track se encontraba en el centro, con sus 2,4 metros de Chadin decorado y su seguridad militar. Su pantalla táctica giraba lentamente, mostrando el objetivo 77 azul con un detalle nauseabundo. Las capacidades defensivas humanas deben emplear terminología técnica. Risible. La red satelital es de grado civil. Las instalaciones terrestres utilizan hormigón armado, que son repetidores de plasma cortados como tejido. El apoyo aéreo consiste en aeronaves de propulsión química que apenas superan velocidades supersónicas. El vicecomandante le señaló el escáner planetario. Los centros de población muestran una fortificación mínima. La inteligencia sugiere que la mayoría de los humanos en esta colonia son agricultores, técnicos y personal de apoyo. Se estima una presencia militar de 400 individuos, mal distribuidos en 6 asentamientos. ¿Armas?, preguntó alguien desde el otro lado de la mesa. Armas cinéticas primitivas, rifles que disparan balas metálicas mediante explosiones controladas. Algunos tripulantes sirvieron armas, misiles antivehículo, nada que amenace a las unidades blindadas. Menos, en realidad, se aclara la garganta, sonaba aburrido. Su arma antipersonal más avanzada parece ser algo llamado escopeta, que dispara múltiples proyectiles en un patrón cónico. Alcance efectivo quizás 30 metros risas. Chirriaron alrededor de la mesa 30 metros. Los repetidores de plasma de carrera siguieron siendo letales a 400. El rastrillo amplió el cronograma de la invasión. Protocolo estándar. Bombardeo orbital de instalaciones militares a la hora 0. Los cazas atmosféricos establecen superioridad aérea a la hora 2. El despliegue de tropas de choque comienza a la hora 4, centrado en el centro de población principal. 17 formaciones de unidades escalonadas en patrón de inserción. La resistencia debería colapsar en 18 horas una vez que comprendan la inutilidad de su posición. El holograma de Kurt levantó una garra delantera. Comandante, si me permite, las mandíbulas se tensaron, pero hizo un gesto de permiso. Los datos culturales humanos muestran patrones preocupantes. Su entretenimiento frecuentemente glorifica el combate individual, particularmente en escenarios donde fuerzas numéricamente inferiores prevalecen mediante tácticas poco convencionales. Tienen una frase, lleva un arma a una pelea con cuchillos. Sugiere una obsesión por una potencia de fuego abrumadora aplicada de forma impredecible. El entretenimiento no es doctrina. Lo dicen rotundamente, no, se aclara la garganta, pero revela psicología. Los humanos se entrenan para escenarios donde nada sale según lo planeado. Parecen esperar el caos. Luego se decepcionarán. Menos intervino. Nosotros no proporcionamos caos. Proporcionamos represión sistemática seguida de ocupación organizada. Sus expectativas son irrelevantes. Caret lo intentó una vez más. Las armas me preocupan. No porque sean peligrosas, sino porque son muchísimas. Todo humano parece poseer múltiples armas de fuego. Algunos poseen docenas. ¿Por qué mantener tanta redundancia a menos que su doctrina táctica suponga pérdida de equipo o uso especializado? Los ojos secundarios del rastrillo se entrecerraron. Kiria Tierra, tu precaución es tomada en cuenta y desestimada. Hemos conquistado especies con escudos de energía, armaduras servomotoras y redes de defensa orbital. Estos humanos luchan con pólvora y optimismo. Despídanse, el holograma se apagó. Caret se sentó solo en su cámara de análisis. Observando datos culturales que no podía explicar adecuadamente, sintiendo un temor que no podía justificar adecuadamente, comenzó a redactar informes de contingencia que nadie leería. El asalto inicial se desarrolló con precisión de manual, lo que debería haber sido la primera advertencia de la CRT de que todo estaba a punto de salir catastróficamente mal. Los ataques orbitales vaporizaron 3 instalaciones militares a las 4 horas local. Un bombardeo secundario colapsó el centro de comunicaciones de la colonia, 2 depósitos de vehículos y lo que la inteligencia identificó como una planta de producción de municiones. Cazas atmosféricos surcaron los cielos a las 6,
sin encontrar resistencia alguna porque los humanos aparentemente no creían en mantener patrullas aéreas en tiempos de paz. Tiempos de paz, murmuró Kurt para sí mismo, monitoreando las transmisiones de datos desde su estación. Estuvieron en tiempos de paz hasta que dejaron de estarlo. Los transportes de tropas de choque comenzaron a aterrizar en el EO 900. 17 formaciones de unidades se desplegaron en 6 zonas de inserción, avanzando a través de la niebla matutina hacia los centros de población con la eficiencia mecánica que hacía al Imperio Ben prácticamente imparable. El Escuadrón Alfa 1 reportó una ligera resistencia cerca del asentamiento principal. 3 humanos con rifles, disparando desde un establecimiento que vendía maquinaria agrícola, lograron disparar 4 veces antes de que el fuego de plasma redujera su posición a escombros. El Escuadrón Alfa 4 se encontró con 2 humanos en un vehículo terrestre, ambos armados con escopetas. El vehículo explotó. Los humanos no. Para la hora 6, la invasión avanzaba antes de lo previsto, lo que significaba que Caret observaba sus exhibiciones con creciente inquietud mientras todos los demás celebraban el éxito preliminar. Los informes le preocupaban, no, se aclara la garganta, las bajas. Eran esperables. Lo que le preocupaba era la vestimenta de las bajas. Las imágenes térmicas muestran combatientes humanos con ropa de civil estándar, dijo a nadie en particular porque hablar solo era hablar y, por lo tanto, se sentía productivo. Sin armadura, sin uniformes, sin marcadores de coordinación. Un mensaje sonó del Escuadrón Beta 3. Encontré resistencia en la planta de tratamiento de agua. 5 hostiles eliminados. Llevaban, y Kat tuvo que leerlo 2 veces, cubiertas de tela coloridas con lemas de entretenimiento impresos. Un humano había muerto con una camiseta que decía guerrero de fin de semana. Otro llevaba algo llamado gorra de béisbol. Caret sacó archivos de doctrina de combate con referencias cruzadas con 47 campañas anteriores. Todas las especies con las que los Ben habían luchado llevaban algo. Chalecos antibalas, trajes ambientales, pintura de guerra ceremonial, exoesqueletos tácticos. Cualquier cosa que indicara que soy un soldado en combate. Incluso el enjambre Kelin tenía modificaciones biológicas de Carropus. Los humanos se presentaron en un combate militar letal, con aspecto de haber sido interrumpidos durante su tiempo libre. El Escuadrón Gamma 7 informó haber recibido fuego desde una estructura residencial. 6 humanos, de edades variadas, armados con varios rifles. Fortificaron su posición con muebles. Muebles. Cuando el fuego de plasma atravesó las murallas, se retiraron por una entrada trasera mientras proporcionaban fuego de cobertura con, según la lectura táctica, escopetas de corredera y rifles semiautomáticos. Sin blindaje motorizado, sin escudos de energía, sin drones de apoyo, solo humanos y armas, y una audacia aparentemente ilimitada. Unidades de vanguardia, aquí está el mando. La voz del Rex interrumpió la red de comunicación. La resistencia está dispersa y desorganizada. Mantengan la integridad de la formación. Supriman a todos los hostiles. Procedan a los objetivos de la fase 2. Caret abrió un canal privado. Comandante, estoy observando patrones inusuales. Patrones. Los humanos no luchan como soldados. Luchan como ciudadanos que poseen armas de grado militar. No hay ninguna estructura de mando que podamos identificar. No hay líneas de suministro que podamos cortar, ni posiciones estratégicas que estén defendiendo con intenciones coordinadas. Una larga pausa. Así que están desorganizados y condenados. ¿Cómo es esto un problema? Kit no tenía una buena respuesta. Todavía no, pero el Escuadrón Beta 9 estaba a punto de darla. El Escuadrón Beta 9 se acercó al complejo de almacenes a las 13:47 horas, siguiendo los protocolos estándar de limpieza que habían funcionado a la perfección en 4 docenas de campañas militares. La estructura no tenía nada destacable. Paredes de metal corrugado, muelles de carga y señalización exterior que la identificaba como almacén de materiales de construcción. Los escáneres térmicos mostraban una señal de calor en el interior. Un líder de escuadrón, Berex, realizó la evaluación táctica. Cualquier oficial competente haría un solo espacio cerrado hostil. 17 soldados de choque entrenados con repetidores de plasma. Esto tardaría aproximadamente 90 segundos. Su cálculo se equivocó en unos 85 segundos.
Garrett observó simultáneamente las imágenes de las cámaras de los cascos de los 17 soldados. Su entrenamiento analítico le permitía procesar múltiples secuencias de video sin esfuerzo cognitivo. Vio a Berex señalar la brecha, vio a 4 soldados dirigirse a la entrada principal mientras otros cubrían las salidas secundarias, vio cómo se anulaban los mecanismos de las puertas y al escuadrón entrar con eficiencia practicada. El interior del almacén estaba oscuro, abarrotado de estanterías metálicas y equipo industrial. El humano se encontraba en el centro del espacio, a unos 30 metros de la entrada, sin intentar esconderse ni ponerse a cubierto. Vestía pantalones azules y camisa roja. Sostenía 2 revólveres. El Rex transmitió un solo mensaje hostil, armado con cinética primitiva, que exige rendición. El humano no se rindió. El humano sonrió, lo que Kuff describiría más tarde en su informe como profundamente inquietante dadas las circunstancias tácticas. Esos son revólveres, dijo el soldado Hex por la comunicación del escuadrón. Su voz transmitía lo que podría haber sido diversión. Propelente químico, cilindro giratorio, gatillo manual, antigüedades. Mi abuelo tiene uno en una vitrina. Hostil. Suelten las armas. Berex gritó en un lenguaje humano mal traducido. El humano respondió algo. Garrett más tarde haría analizar la frase. Se tradujo aproximadamente como, tu primero, hombre insecto. Berex levantó su repetidor de plasma. El humano se movió, pero, movido, no era la palabra correcta para lo que sucedió después, porque movimiento implicaba física y causalidad. Y Kurt vio la grabación 17 veces y seguía sin poder explicar cómo un organismo biológico lograba lo que las cámaras grababan. El humano se quedó quieto. Entonces el humano no se quedó quieto. No hubo fase de transición que los ojos de Crow pudieran identificar. Los revólveres subieron. Hubo un sonido como un trueno comprimido y la pantalla del casco del soldado Mock se oscureció cuando proyectiles cinéticos perforaron su visor a velocidades que no deberían haber sido posibles con armas de fuego manuales. Vex abrió fuego. Otros 16 repetidores de plasma se unieron a él. El almacén se iluminó como un pequeño sol cuando las armas de energía dirigida convirtieron el aire en plasma ionizado y las estanterías de metal en escombros fundidos. El humano no estaba donde fue el plasma. Estaba de lado, ambos revólveres disparando y los soldados cayeron simultáneamente con un traumatismo torácico catastrófico. El humano rodó, lo cual era una maniobra de combate normal. Luego se levantó disparando mientras retrocedía a una velocidad que los analistas de Cross calcularían más tarde que excedía la velocidad máxima de carrera humana. Excepto que no estaba corriendo. Caminaba hacia atrás y disparaba a ambas armas independientemente a objetivos separados. El soldado Cat intentó rastrearlo. Los rayos de plasma quemaron el suelo de hormigón a 3 metros de donde el humano había estado hacía una fracción de segundo. El fuego de respuesta impactó a Rakat en la garganta, justo en el sello de la armadura, porque aparentemente este humano entendía las vulnerabilidades del equipo BIN mejor que cualquier formación de dispersión de soldados BIN. Berex gritó, lo cual era la respuesta táctica correcta, pero no importó. El humano giró, se arrodilló y disparó ambos revólveres simultáneamente. 2 soldados cayeron. Se puso de pie, expulsó los casquillos con un movimiento de muñecas que, por alguna razón, pareció despreocupado. Recargó ambas armas en menos de 2 segundos con munición nueva de su cinturón y disparó al soldado Nembex en el ojo mientras éste se cubría activamente tras una viga metálica de soporte. La bala se curvó. Garrett lo comprobaría más tarde en un análisis fotograma a fotograma. El proyectil entró en un ángulo que sugería una ligera desviación de la trayectoria en el borde del rayo, pero la desviación fue demasiado precisa, demasiado controlada. La física no funcionaba así. Las balas no funcionaban así. A los humanos, aparentemente, no les importaba. El escuadrón Beta 9 había entrenado durante 4 ciclos. Contaban con armas superiores, blindaje superior, superior en número y un posicionamiento táctico superior. En la marca 92, cayó el último soldado. El humano se encontraba entre 17 cadáveres, recargando tranquilamente ambos revólveres mientras silbaba algo melódico. Garrett, sentado en su cámara de análisis, observaba las imágenes archivadas. Con las mandíbulas congeladas en una expresión de horror, comenzó a escribir su informe con garras temblorosas. Kurt aisló la grabación,
ralentizándola a una décima de velocidad, luego a centésimas. Necesitaba comprender. Comprender era su función, su propósito. La razón por la que el Imperio Ren le pagaba para sentarse en cámaras climatizadas y dar sentido al caos. Esto no tenía sentido. Fotograma 1847. El humano estaba centrado en el almacén, con los brazos a los costados y los revólveres sujetos con soltura. El análisis de la tensión muscular sugería relajación, no preparación para el combate. Su frecuencia cardíaca, extrapolada a partir de micromovimientos visibles en la imagen térmica, era de 72 latidos por minuto. 72 latidos en reposo para la especie. Fotograma 1850. El repetidor de plasma de Berex alcanzó la posición de disparo. El láser de puntería dibujó el pecho del humano. Fotograma 1851. El humano estaba a 4 metros a la izquierda, sin moverse a la izquierda, sin esquivar, simplemente existiendo en una ubicación diferente. Ambos revólveres extendidos, ya disparando. Kit hizo una copia de seguridad de la grabación y mejoró los fotogramas. Entre 1850 y 1851, el software de análisis identificó un desenfoque, pero no el desenfoque de movimiento por alta velocidad. Algo más. El humano pareció comprimirse y expandirse simultáneamente, ocupando múltiples posiciones en un solo fotograma. Imposible, hizo clic Caret. Envió los datos al equipo de análisis físico. Lo confirmaron. Imposible. La musculatura humana no podía generar esa aceleración. La estructura esquelética humana se rompería bajo esas fuerzas G. El procesamiento neuronal humano no podía coordinar las soluciones de puntería mientras se movían a velocidades que excedían su propia velocidad de procesamiento visual. Sin embargo, la grabación no mentía. Fotograma 1902. El soldado Malik cayó. La primera víctima. El fogonazo del revólver registró 8.992 metros por segundo velocidad estándar para esa clase de arma de propulsión química. La velocidad de impacto de la bala midió 140 metros por segundo. La bala se había acelerado después de salir del cañón. KTH resaltó este hallazgo en rojo. Lo envió a análisis balístico. Recibí una respuesta 12 minutos después que consistía en una sola palabra. Como el humano continuó moviéndose por el almacén como si la física fuera opcional. Rodó detrás de un pilar de soporte mientras el fuego de plasma vaporizaba el aire donde había estado. Rodada de combate normal, kinesiología humana estándar. Luego emergió del lado opuesto del pilar. Ambos revólveres disparando. Y de alguna manera estaba 3 metros más alto que cuando entró en el rol. Disparando hacia abajo a los soldados Jim Lethan desde una posición elevada que no existía. No había posición elevada, solo suelo y pilar en el aire. El humano había estado en el aire sin saltar, sin propulsión, sin violar la conservación del momento. Excepto que lo había violado por completo porque los instrumentos de CART no detectaron ninguna señal de empuje, manipulación gravitatoria o distorsión de campo localizada. El humano simplemente decidió que arriba era una dirección que quería ocupar y la realidad obedecía. El escuadrón Beta 9 intentó adaptarse. Vic ordenó fuego de supresión. Una táctica válida. Saturar el área con plasma. Negar espacio de movimiento, forzar al hostil a una zona de muerte. 16 repetidores dispararon simultáneamente, creando un campo superpuesto de muerte sobrecalentada que cubría 47 metros cuadrados. El humano permaneció en el centro intacto, disparando ambos revólveres con lo que KTH solo pudo describir como precisión teatral, no porque el plasma fallara. El plasma impactó. La imagen térmica confirmó el impacto. La ropa del humano mostraba marcas de quemaduras. Su piel debería haberse vaporizado por el destello. En cambio, giró los hombros como el plasma le hizo cosquillas a un soldado de tiro Ket en la garganta y se movió de nuevo. Está desviando el plasma con escudos localizados. Kat planteó la hipótesis en voz alta porque eso tenía más sentido que la alternativa. La alternativa era que el humano era simplemente demasiado terco para morir y había convencido a la física para respetar esa terquedad. Soldados del cuadro 256. Cass intentó el combate cuerpo a cuerpo, un movimiento desesperado, pero teóricamente sólido. Grant poseía una fuerza superior, un alcance superior, un entrenamiento superior en combate cuerpo a cuerpo. Se acercó a 3 metros,
con la espada extendida. El humano le disparó 6 veces en menos de un segundo, 3 rondas de cada revólver, cambiando los objetivos, nunca fallando, ha caído. El humano expulsó los casquillos usados. Kit observó cuadro a cuadro cómo 12 cilindros de latón vacíos surcaban el aire, brillando en la iluminación de emergencia del almacén. Las manos del humano se movían con fluidez, sacando munición nueva de su cinturón, cargando cada revólver con 6 rondas. Tiempo total de recarga 1.88 segundos, durante los cuales los soldados Plex, Donat y Tivas dispararon 34 pernos de plasma al centro de masa desde 3 ángulos diferentes, creando una zona de muerte triangulada que eliminaba todos los vectores de escape. El humano terminó de recargar, levantó ambos revólveres y disparó a los 3 soldados antes de que su siguiente descarga cargara. Había recargado, adquirido 3 objetivos, calculado soluciones de disparo y ejecutado bajas en el tiempo que tardaba un repetidor de plasma en completarse. Berex intentó la única táctica restante, la retirada total. Ordenó al escuadrón que se retirara. Retroceder a la entrada. Solicitar apoyo aéreo. Una decisión táctica acertada, no cobardía. Pura supervivencia. El humano disparó a los controles de la puerta. La entrada principal sellada. Las salidas secundarias. Berex transmitió una voz quebrada con algo para lo que el idioma Ren tenía un vocabulario limitado. Miedo puro y destilado. Los 9 soldados restantes corrieron, no una retirada táctica, sino una huida de pánico. El humano caminó tras ellos, silbando, sin trotar, sin sprintar, caminando a lo que el análisis térmico sugería que eran 4,2 kilómetros por hora, el ritmo peatonal humano estándar. Los alcanzó de todos modos. El soldado Novex intentó esconderse detrás de una carretilla elevadora. La bala lo alcanzó a través de un hueco de 8 centímetros de ancho, recorriendo una trayectoria curva sobre la que los equipos de balística discutirían durante semanas. El soldado Seca descargó toda su célula de plasma en un salvaje fuego de supresión. 47 disparos, 0 impactos. El fuego de respuesta del humano devastó el pulmón principal de Seca con precisión quirúrgica. Para el fotograma 2047, solo Belrix permanecía acorralado en una esquina, con el arma vacía. Las mandíbulas chasqueaban la plegaria Bin por una muerte honrada. El humano se detuvo a 3 metros. Los revólveres apuntaban hacia abajo. Habló. Traducción posterior, deberían haberse quedado en casa. Entonces disparó a Belex una vez. Centró la masa y enfundó ambas armas. El humano salió por una puerta lateral, todavía silbando, pisando 17 cadáveres como si fueran equipo desechado. Kurt detuvo la reproducción. Había visto la muerte antes. Nunca había visto la imposibilidad. Kit convocó a todos los especialistas de la flota. Físicos, analistas de combate, xenobiólogos, expertos en armas, incluso un filósofo cuya función principal era explicar por qué otras especies se comportaban de forma incomprensible. Se reunieron en la sala de análisis, todos viendo las mismas imágenes que Careta había estado viendo durante 6 horas seguidas. Nadie habló durante los primeros 3 minutos. Luego todos hablaron simultáneamente. Anomalía gravitacional, insistió el físico, señalando los fotogramas que mostraban los movimientos imposibles del humano. Manipulación del campo local, posiblemente tecnología implantada. No se detectaron señales de campo. CRE replicó, resaltando los datos del sensor. No había variación electromágica, ni emisiones de partículas exóticas, nada. El xenobiólogo amplió una imagen térmica. Respuesta a la adrenalina. Los sistemas endocrinos humanos producen compuestos químicos que mejoran la fuerza y la tolerancia al dolor durante el estrés. Quizás subestimamos la magnitud. La adrenalina no viola la conservación del momento, espetó el físico. No permite a los organismos teletransportarse 4 metros lateralmente ni acelerar las balas después de que salen del cañón. Entonces, ¿qué sí lo hace? El xenobiólogo respondió. Silencio. El filósofo, un anciano Ben llamado Qualit, que había asesorado a 3 altos comandantes, se inclinó hacia adelante. Muéstrenme otros encuentros. Caret había estado temiendo esto. Sacó 17 informes de combate adicionales de los últimos 4 días en el objetivo 77 azul. Cada uno mostraba variaciones de la misma pesadilla inexplicable. El escuadrón Gamma 3 fue emboscado por 2 humanos con rifles. 12 soldados,
Ningún superviviente. Los humanos dispararon desde posiciones que, según la geometría, no podían ocupar. El escuadrón Delta 7 se enfrentó a 4 humanos que defendían una residencia. 15 soldados se desplegaron con apoyo blindado. Los humanos mataron a la tripulación del vehículo a través de 40 centímetros de blindaje compuesto utilizando armas clasificadas solo como antipersonal. El escuadrón Alfa 12 se encontró con una sola mujer humana con una escopeta. Mató a 9 soldados, sufriendo heridas que deberían haberla incapacitado 3 veces. Las exploraciones médicas realizadas post-mortem mostraron que había recibido 2 disparos durante el enfrentamiento. Siguió luchando durante 4 minutos después del segundo impacto. Reconocimiento de patrones, anunció Garrett, destacando los puntos de datos de todos los enfrentamientos. Los humanos demuestran una mejora constante del rendimiento durante el combate que supera la fisiología basal en factores que van del 300 al 800%. La mejora aumenta proporcionalmente con el nivel de peligro. Cuanto más amenazados están, más imposibles se vuelven. Imposible no es un término técnico, objetaba el físico semanalmente. Entonces, deme un término técnico para las balas que se curvan. Humanos que se mueven más rápido de lo que su sistema nervioso debería permitir y guerreros que sobreviven a las quemaduras de plasma gracias a una aparente fuerza de voluntad. Garrett dijo, Mandíbulas habló con firmeza y en voz baja. Reacción de miedo. Estamos viendo su respuesta de miedo. No muestran miedo, dijo el analista de combate, retrocediendo al almacén. Rostro humano. Tranquilo, casi alegre. Su ritmo cardíaco elevado apenas llega a 90. No hay señales de pánico, no es su miedo. Clet aclaró, el nuestro. Les tememos. Así que los percibimos como más peligrosos de lo que son. Una proyección psicológica que afecta la interpretación de nuestros sensores. Kurt lo había considerado. Extrajo datos brutos de los sensores. Certeza matemática intacta por la percepción. Mediciones de distancia. Cálculos de velocidad, lecturas de fuerza de impacto, todo confirmó lo que mostraba el video. Los sensores no tienen miedo, dijo simplemente. Llegó un mensaje del alto mando, marcado como urgente. Garrett lo abrió sabiendo ya lo que diría. Apareció el rostro del comandante Tra. Toda la confianza anterior fue reemplazada por algo que Garrett nunca había visto en un ring. La confusión del comandante rozaba el terror. Todas las operaciones terrestres suspendidas de inmediato. Retirar todas las formaciones de tropas de choque. Necesitamos explicaciones. Kurt, el consejo exige explicaciones. Kurt miró la imagen congelada. Del humano a medio recargar, rodeado de cadáveres silbando. Comandante, dijo con cuidado. He pasado 30 ciclos analizando la guerra. No tengo explicación, solo observaciones. Los humanos no luchan como soldados. Luchan como humanos, y no tenemos doctrina para eso. La sesión de emergencia se convocó 8 horas después de que el alto mando suspendiera las operaciones terrestres. Kurt asistió físicamente esta vez, de pie en la cámara principal de estrategia del dominio, rodeado de oficiales que parecían haber presenciado individualmente la muerte térmica del universo. El comandante Tra se encontraba en el centro del Carropus, luciendo de alguna manera más apagado que antes. Bajas en todas las unidades terrestres, 63% de control territorial insignificante. Objetivos estratégicos alcanzados a 0. Esto es, desde cualquier punto de vista, un fracaso catastrófico. El vicecomandante Lees mostró las pantallas tácticas. Los protocolos estándar están produciendo resultados inversos. El fuego concentrado atrae la atención humana y aparentemente mejora el rendimiento en combate. Las formaciones dispersas permiten a los humanos derrotar unidades individualmente. El apoyo blindado se convierte en objetivos prioritarios. El bombardeo aéreo no puede lograr precisión porque los humanos se mueven de forma impredecible entre el objetivo y el impacto. Estamos luchando de forma óptima. Otro oficial chasqueó la lengua, frustrado. Ejecución de manual. Doctrina refinada durante 2000 ciclos. Debería funcionar. Funciona contra especies que siguen la física. Garrett dijo en voz baja. Todas las miradas fijas en él. Continuó, porque alguien tenía que decirlo. Los humanos no siguen nuestra comprensión de la física de forma consistente, o siguen una física diferente.
O la física misma funciona de forma diferente alrededor de los humanos bajo estrés de combate. No sé qué explicación es correcta, pero el resultado es idéntico. Nuestra doctrina asume previsibilidad. Los humanos no proporcionan ninguna. Las mandíbulas de Track trabajaron en silencio por un momento. Recomendaciones. Curif activó su análisis compilado. Revisión táctica inmediata. Primero, evitar el enfrentamiento con humanos armados a menos que sea absolutamente necesario. Segundo, si el enfrentamiento es inevitable, aplicar la máxima fuerza desde la máxima distancia. Tercero, nunca, bajo ninguna circunstancia, permitir el combate cuerpo a cuerpo. Cuarto, si se observa a un humano portando dos armas simultáneamente, la retirada es obligatoria, no opcional. Retirada. Le sonó escandalizado. Tenemos superioridad orbital, ventaja tecnológica, supremacía numérica y 63% de bajas. Caret interrumpió, lo cual fue un suicidio profesional, pero no le importó. El escuadrón Beta 9 tenía todas esas ventajas. Tenían 17 soldados contra un humano con revólveres antiguos. Ese humano sigue vivo. Beta 9 no. Mostró las imágenes del almacén una vez más. Los obligó a observar su capacidad de munición, 12 balas en total, antes de recargar. Cualquier soldado, se aclara la garganta, que sobreviviera después de su 12º disparo podría haberlo neutralizado durante el tiempo de recarga, pero recargó en menos de 2 segundos mientras evadía el fuego de plasma. La doctrina estándar dice que el fuego de supresión crea oportunidades contra los humanos. El fuego de supresión desperdicia energía y revela tu posición. Caret avanzó a otro cargador. El escuadrón Gamma 3 intentó maniobras de flanqueo, espaciamiento adecuado. Superposición de campos de fuego. Los humanos dividieron su atención, atacaron objetivos en múltiples direcciones, simultáneamente, con una precisión que debería requerir computadoras de puntería especializadas. Procesaron la información del campo de batalla más rápido de lo que nuestros soldados podían adaptar. El filósofo Clet habló. Lo que describes no es superior. Entrenamiento. Esta es una incompatibilidad fundamental entre nuestro modelo de guerra y la psicología de combate humana. Correcto. Caret estuvo de acuerdo. Luchamos para alcanzar objetivos. Calculamos. Planeamos. Ejecutamos con precisión. Los humanos luchan como si luchar fuera el objetivo. No les importa el territorio, los recursos ni la posición estratégica. Les importa ganar el combate inmediato por cualquier medio necesario. Lógica opcional. El rastrillo se desplomó ligeramente. Una postura que KF nunca le había visto. Nuevos protocolos de combate. Alcance mínimo de combate, 400 metros máxima dispersión del escuadrón. Si los humanos demuestran capacidades de rendimiento mejoradas, retirada total al rango de apoyo orbital, sin posturas heroicas, sin intentos de salvar el orgullo táctico, abandonaremos el terreno, díjoles rotundamente. Estamos reconociendo la realidad, contraatacó. Caret, compila tu análisis en nuevas directrices tácticas que se distribuirán a todas las unidades de combate en 4 horas. La reunión se dividió en grupos de estrategia más pequeños. Oficiales discutiendo sobre cómo reestructurar 2000 ciclos de tradición militar en torno a una especie imposible. Caret regresó a su habitación y comenzó a escribir. Nueva regla 1. Si ves a un humano con un arma, extrema la precaución. Nueva regla 2. Si ves a un humano con 2 armas, ya estás muerto. Simplemente no has dejado de moverte. Se preguntó si el alto mando aprobaría esa frase. Se preguntó si importaba. Al otro lado del planeta, los humanos seguían defendiendo sus hogares con propulsores químicos y una negativa absoluta a comportarse según las expectativas de nadie. El Imperio Bin, por primera vez en la memoria viva, no tenía respuesta. Kurt presentó su informe final en Aero 300 horas cuando el centro de mando estaba en silencio, salvo por el zumbido de los procesadores ambientales y el zumbido distante de los motores que mantenían la posición orbital. 30 ciclos de servicio, 47 campañas, 94% de precisión en la predicción de resultados. El objetivo 77 azul no sería el resultado. 48 sacó la grabación del almacén una última vez. Ver al humano con sus revólveres moviéndose como la realidad era negociable. Silbar como una matanza era música de fondo.
Kret había pasado toda su carrera analizando cómo luchaban las especies. Comprendía la dinámica de los enjambres Kelin, la filosofía defensiva Sulfiri, la rigidez táctica metodista. Nunca había considerado que algunas especies pudieran abordar la guerra menos como ciencia y más como una improvisación entusiasta con consecuencias letales. El primitivismo de las armas humanas no era una debilidad. Ahora se daba cuenta de que era una característica. Una especie que conquistó su propio mundo usando propulsores químicos y gatillos manuales había pasado milenios perfeccionando el arte de hacer que esos primitivos fueran absolutamente devastadores. No necesitaban tecnología de plasma. Habían optimizado el asesinato usando herramientas que sus ancestros inventaron miles de siglos atrás. Eso debería haber sido aterrador desde el principio. El alto mando ya estaba redactando planes de retirada, lenguaje político, para explicar por qué el imperio Ren abandonaba una invasión por primera vez en la historia registrada. Lo llamarían reposicionamiento estratégico, reasignación de recursos, revisión de prioridades. Karat sabía lo que era en realidad. Retirada. Porque en algún lugar de ese planeta, un humano limpiaba 2 revólveres, recargaba cinturones de munición y esperaba pacientemente al siguiente escuadrón de soldados. Lo suficientemente estúpido como para pensar que la tecnología superior importaba más que la terquedad superior. Los Bin habían llevado plasma a un tiroteo. Los humanos trajeron armas. Resultó que las armas bastaron. Este conflicto demostró que la guerra no se decide solo por la tecnología superior, sino por la adaptabilidad bajo presión. La humanidad sobrevivió porque aceptó la incertidumbre, tomó decisiones rápidas y se negó a comportarse de forma predecible. En la guerra y en la vida, quienes se adaptan más rápido suelen vencer a quienes calculan más tiempo.